Capítulo 11. Un cuerpo en Cristo. Antes de seguir adelante con el último tema importante, repasaremos algo de lo que ya hemos visto y haremos un resumen de los pasos que se han tomado. Hemos tratado de simplificar las cosas y de explicar claramente algunas de las experiencias por las que comúnmente pasan los cristianos. Al andar con el Señor, hacemos muchos descubrimientos nuevos y debemos tener cuidado y evadir la tentación de simplificar demasiado la obra de Dios. Hacer esto nos puede llevar a una gran confusión. Hay hijos de Dios que creen que toda nuestra salvación, incluyendo llevar una vida santa, se lleva a cabo al apreciar el valor de la sangre preciosa. Ellos, correctamente, enfatizan la importancia de confesar los pecados rápidamente y de la eficacia continua que tiene la sangre para tratar con los pecados que hemos cometido. Pero piensan que la sangre lo hace todo. Creen en una santidad que solo significa la separación del pasado. Creen que mantenerse todos los días limpios de pecado, basándose en la sangre, es la manera en que Dios los separa del mundo para pertenecer a Él. Piensan que esta es la santidad. Por consiguiente, se quedan cortos de las demandas básicas de Dios y del suministro que Él ha provisto. Creo que hemos visto qué inadecuado es esto. También hay otros que ven que Dios los ha incluido en la muerte de su Hijo en la cruz, eliminando al viejo hombre para liberarlos del pecado y de la ley. Estos son los que realmente ejercitan su fe en el Señor, porque se glorían en Cristo Jesús y han cesado de poner su confianza en la carne. Ellos tienen un fundamento sólido sobre el cual Dios puede edificar. Este es el punto de partida del cual muchos han avanzado y reconocido que la consagración significa entregarse a Él incondicionalmente y seguirle en todas las cosas. Todos estos son los primeros pasos, pero también hemos hablado de otras experiencias que Dios nos ha dado y que muchos han disfrutado. Siempre es importante recordar que cada una de esas experiencias es parte de la verdad, pero ninguna es toda la verdad. Todas estas experiencias nos llegan como resultado de la obra de Cristo en la cruz, y no podemos ignorar a ninguna de ellas. Una puerta y un camino. Reconocemos muchas de estas fases en la vida y experiencia de un creyente, y también que estas fases no siempre ocurren en el mismo orden predeterminado, sino parecen ser delimitadas por ciertos pasos o características. ¿Cuáles son estos pasos? Primero, debe de haber revelación. Como hemos visto, la revelación siempre ocurre antes que la fe y la experiencia. Dios nos abre los ojos para ver la verdad de un hecho relacionado con su Hijo, y al aceptar este hecho por fe, esta llega a ser una experiencia en nuestra vida. Entonces tenemos, número 1, revelación objetiva. Número 2, experiencia subjetiva. Más adelante nos damos cuenta que tal experiencia tiene dos aspectos, una crisis y un proceso continuo. Para entender esto, nos ayudaría a pensar en las palabras de Juan Bunyan: puerta estrecha por la cual entra un cristiano al camino angosto. El Señor Jesús habló de tal puerta y de tal camino que llevan a la vida en Mateo 7:14. Entonces tenemos, número 1, revelación. Número 2, experiencia, con 2 puntos. La puerta estrecha, que es la crisis, y el camino angosto, que es el proceso. Ahora vamos a tomar algunos de los temas que hemos tratado y ver cómo esto nos ayuda a entenderlos. Primero trataremos con la justificación y el nacer de nuevo. Estas experiencias comienzan con una revelación del Señor Jesús y de su obra de redención en la cruz.
Después sigue la crisis del arrepentimiento y la fe, que es la puerta estrecha, por la cual nos acercamos a Dios inicialmente. Esto nos lleva a un andar donde mantenemos la comunión con Él, o sea, el camino angosto, y al cual tenemos acceso diariamente sobre la base de la sangre preciosa. Cuando llegamos a la liberación del pecado, otra vez tenemos 3 pasos: la obra de revelación del Espíritu Santo, o sea, el saber en Romanos 6:6, la crisis de la fe, esto es el considerar de Romanos 6:11, y el proceso continuo de consagración, que es el presentarnos nosotros mismos a Dios en Romanos 6:13, sobre la base de andar en novedad de vida. Ahora, considere el don del Espíritu Santo. Esto también comienza con una nueva visión del Señor Jesús exaltado en el trono, lo cual resulta en experimentar al Espíritu derramado y al Espíritu que mora interiormente. En el siguiente paso, en cuanto a agradar a Dios, también necesitamos la iluminación espiritual para ver la obra de la cruz en relación a la carne, es decir, a la vida del yo. Al aceptar esto por fe, llegamos a experimentar la puerta estrecha, en donde dejamos de hacer y por fe aceptamos la obra poderosa de la vida de Cristo que satisface las demandas prácticas de Dios sobre nosotros. Esto a su vez nos lleva al camino angosto de andar en obediencia al Espíritu. Estos casos no son idénticos y debemos de ser precavidos para no forzar un patrón rígido sobre la obra del Espíritu Santo. Pero es posible que las experiencias nuevas nos lleguen de esta manera. Con certeza siempre se nos abrirán los ojos, primero para ver un nuevo aspecto de Cristo y de su obra que ha completado, y luego la fe nos abrirá una puerta a un camino. También debemos recordar que la experiencia cristiana se divide en varios temas para que la podamos entender mejor: justificación, nacer de nuevo, el don del Espíritu, liberación, santificación, etc. Pero no significa que estas etapas van a seguir una tras otra en un orden predeterminado. No. Es más, si de forma completa se nos presenta a Cristo y la cruz en el principio, puede ser que tengamos muchas experiencias desde el primer día de nuestra vida cristiana, aun si la explicación completa de estas experiencias se dé más adelante. O que toda la predicación del Evangelio fuera así. Una cosa es segura: la revelación siempre viene antes que la fe. Ver y creer son 2 principios que rigen la vida cristiana. Cuando hemos visto algo que Dios ha hecho en Cristo, nuestra respuesta natural es: gracias, Señor. Y lo que sigue espontáneamente es la fe. La revelación siempre es la obra del Espíritu Santo, el cual nos abre las Escrituras para guiarnos a toda la realidad. Debe de contar con Él, porque Él está aquí para esto mismo, y cuando no entienda algo, o no tenga la fe suficiente, vaya al Señor directamente y dígale: Señor, abre mis ojos, hazme que entienda esta nueva verdad. Señor, ayuda mi falta de fe. El Señor no dejará de escuchar estas oraciones. Los 4 aspectos de la obra de Cristo en la cruz. Ahora estamos en una posición para seguir adelante y considerar todo lo que incluye la cruz del Señor Jesucristo. Nos ayudaría si reconocemos, a la luz de la experiencia cristiana y como análisis, que hay 4 aspectos de la obra redentora de Dios. Al hacer esto, es importante recordar que la cruz de Cristo es una sola obra divina, y no son muchas obras. Hace 2000 años, en Judea, el Señor Jesús murió y resucitó.
y ahora está exaltado a la diestra de Dios. La obra está completa, y nunca se va a poder repetir, ni se le puede añadir nada a ella. Ya hemos tratado un poco con 3 de los 4 aspectos de la cruz que vamos a mencionar. Se tratará con los últimos 2 en los siguientes 2 capítulos. Estos 2 aspectos se pueden resumir de la siguiente manera. 1. La sangre de Cristo, que trata con los pecados y la culpabilidad. Número 2. La cruz de Cristo, que trata con el pecado, la carne y el hombre natural. Número 3. La vida de Cristo, que está disponible para morar interiormente y para recrear y capacitar al hombre. Y número 4. La operación de la muerte en el hombre natural, para que la vida que mora interiormente se pueda manifestar de forma progresiva. Los primeros 2 aspectos, la sangre y la cruz de Cristo, son un remedio y se relacionan con eliminar la obra del diablo y el pecado del hombre. Los últimos 2 no son un remedio, sino que están al lado positivo y se relacionan más directamente con asegurar el propósito de Dios. Los primeros 2 se relacionan con recobrar lo que perdió Adán en la caída. Los últimos 2 se relacionan con llevarnos a algo e introducir algo en nosotros que nunca tuvo Adán. Así que vemos que lo que logró el Señor Jesús en su muerte y resurrección incluye una obra para la redención del hombre y una obra para llevar a cabo el propósito de Dios. En otros capítulos hemos tratado con los 2 aspectos de su muerte, representados por la sangre, que trata con los pecados y la culpabilidad, y la cruz, que trata con el pecado y la carne. Al hablar del propósito eterno, también hemos visto brevemente el tercer aspecto, representado por un grano de trigo. También hemos visto algo de su operar práctico en el último capítulo, al considerar a Cristo como nuestra vida. Antes de continuar al cuarto aspecto, al cual llamaré llevar la cruz, debemos de hablar un poco más acerca del tercer aspecto, el de la liberación de la vida de resurrección en Cristo para morar en el hombre y capacitarlo para el servicio. Ya hemos hablado del propósito de Dios en la creación y dijimos que incluía mucho más de lo que Adán llegó a disfrutar. ¿Cuál era ese propósito? Era que Dios quería tener un linaje de hombres dotados con un espíritu, a fin de tener comunión con Él. ¿Quién es espíritu? Ese linaje que iba a poseer la vida de Dios debía cooperar para llegar a la meta de Dios y destruir toda rebelión del enemigo y eliminar sus obras malignas. Ese era un plan maravilloso. ¿Cómo se puede llevar a cabo ahora? La respuesta es que se lleva a cabo en la muerte del Señor Jesús. Esa fue una muerte poderosa. Es algo positivo y con propósito, porque va más allá de recobrar lo que se perdió. A través de ella, no solamente se trató con el pecado y el viejo hombre, y se eliminaron sus efectos, pero se introdujo algo adicional, algo infinitamente grandioso y de mayor consecuencia. El amor de Cristo. Ahora debemos considerar 2 pasajes en la palabra que, al considerarse juntos, son de gran importancia. Uno es Génesis 2 y el otro Efesios 5. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Maridos, amad a vuestras esposas,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Efesios 5 es el único capítulo en la Biblia que explica el pasaje de Génesis 2. Lo que se nos presenta en Efesios es verdaderamente maravilloso. Me refiero a las palabras, Cristo amó a la iglesia. Aquí hay algo precioso. Hemos aprendido a considerarnos como pecadores que necesitan redención. Se nos ha inculcado esto por muchas generaciones, y alabamos al Señor porque este es nuestro comienzo. Pero esto no es la meta de Dios. Aquí Dios habla de una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Frecuentemente hemos considerado que la iglesia es solamente muchos pecadores salvos. Sí, es esto, pero hemos considerado que estas dos frases son casi idénticas, como si la iglesia solo fuera eso, pero no lo es. Al hablar de pecadores salvos queda implícito todo el trasfondo del pecado y la caída. Pero a los ojos de Dios, la iglesia es una creación divina en su Hijo. La primera frase se refiere a los individuos, la segunda a algo corporativo. La primera tiene un sentido negativo perteneciendo al pasado, la segunda es positiva mirando hacia el futuro. El propósito eterno es algo que ha estado en la mente de Dios desde la eternidad concerniente a su Hijo, y tiene como objetivo que el Hijo tenga un cuerpo para expresar su vida. Desde este punto de vista, o sea, el punto de vista del corazón de Dios, la iglesia va más allá del pecado y nunca ha sido afectada por el pecado. Así que tenemos un aspecto de la muerte del Señor Jesús en Efesios que no se presenta muy claramente en otros libros. En Romanos se entienden las cosas desde el punto de vista del hombre caído, y comenzando con Cristo murió por pecadores, enemigos, impíos, en Romanos 5, se nos lleva progresivamente al amor de Cristo en Romanos 8:35. Por el otro lado, el punto de vista en Efesios es el de Dios antes de la fundación del mundo. Y el centro del Evangelio allí es Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, en Romanos se trata de que hemos pecado, y el mensaje es acerca del amor de Dios para los pecadores. Pero en Efesios trata de que Cristo amó, y el amor aquí es el amor de un esposo para su esposa. Esta clase de amor no tiene nada que ver con el pecado. No se ve la expiación por el pecado en este pasaje. Lo que se ve es la creación de la iglesia, y para esto Él se entregó a sí mismo. Por consiguiente, hay un aspecto de la muerte del Señor Jesús que es totalmente positivo y que trata específicamente de su amor para su iglesia, y donde no hay referencia directa al pecado y los pecadores. Para enfatizar este hecho, Pablo usa lo ocurrido en Génesis 2 como ilustración. Ahora, esta es una de las cosas maravillosas en la palabra, y si se nos abren los ojos para verla, ciertamente adoraremos al Señor. A partir de Génesis 3, desde los abrigos de pieles hasta el sacrificio de Abel, y a través de todo el Antiguo Testamento, hay muchos tipos que representan la muerte del Señor Jesús para la expiación por el pecado. Sin embargo, el apóstol no se refiere a ninguno de esos tipos de su muerte, sino a este en Génesis 2. Acuérdese de eso, y de que no fue hasta Génesis 3
que entró el pecado. Hay un tipo de la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento que no tiene nada que ver con el pecado, porque no ocurre después de la caída, sino antes. Y ese tipo está aquí en Génesis 2. Así que considerémoslo por un momento. ¿Podemos decir que se le puso a dormir a Adán porque Eva había cometido un gran pecado? ¿Es esto lo que entendemos? Seguramente que no, porque Eva aún no había sido creada. Todavía no se hablaba de moralidad ni existían los problemas. No, a Adán se le puso a dormir con el propósito de sacarle algo para formar otra persona. No durmió por causa de su pecado, sino para que llegara a existir otra persona. Esto es lo que se enseña en estos versículos. El objetivo de esta experiencia que tuvo Adán fue la creación de Eva, según se determinó en el consejo divino. Dios quería una mujer. Puso al hombre a dormir, le sacó una costilla del costado, la formó en una mujer y se la trajo al hombre. Este es el cuadro que nos está dando Dios, anunciando un aspecto de la muerte del Señor Jesús que no es principalmente para la expiación. No estoy sugiriendo en lo absoluto que el Señor Jesús no murió con el propósito de la expiación. No, alabado sea Dios que sí lo hizo. Debemos acordarnos que de hecho estamos en Efesios 5 y no en Génesis 2. Efesios fue escrito después de la caída para beneficio de los que habían sufrido sus efectos. En Efesios no solamente tenemos el propósito de la creación, sino también los elementos de la caída. Si no fuera así, no habría necesidad de mencionar manchas ni arruga. Se necesita la redención debido a que seguimos sobre la tierra y que la caída es un hecho histórico. Pero siempre tenemos que ver que la redención es una interrupción, una medida de emergencia que fue necesaria debido a la catástrofe que ocurrió al llevarse a cabo el propósito de Dios. La redención es un tema muy grande y maravilloso, y debe de ocupar un lugar muy importante en nuestra visión. Sin embargo, Dios nos está diciendo que no debemos de considerar que la redención es todo, como si el hombre hubiera sido creado para ser redimido. La caída es una tragedia en el progreso del propósito de Dios, y la expiación es un recobro bendito por el cual nuestros pecados son eliminados y nosotros somos restaurados. Pero cuando se logra la expiación, aún tenemos que poseer lo que Adán nunca tuvo, y Dios debe obtener lo que su corazón desea, porque Dios nunca ha abandonado el propósito que ha determinado. Adán nunca tuvo la vida de Dios que se representa por el árbol de la vida. Pero, debido a la única obra del Señor Jesús en su muerte y resurrección, enfatizando otra vez que solo es una obra, su vida fue liberada para llegar a ser nuestra por fe. Ahora hemos recibido más de lo que Adán tuvo. Al recibir a Cristo como nuestra vida, el propósito de Dios es acercado a su cumplimiento en nosotros. Adán fue puesto a dormir. Se dice que los creyentes duermen y no mueren. ¿Por qué? Porque cuando se menciona la muerte, el pecado está allí en el trasfondo. En Génesis 3, el pecado entró en el mundo y la muerte por medio del pecado. Pero Adán fue puesto a dormir antes de eso. Así que el tipo del Señor aquí no es igual a otros tipos en el Antiguo Testamento. Cuando se trata del pecado y de la expiación, se mata un cordero o un buey, pero aquí no se mató a Adán, solamente se le puso a dormir para que despertara de nuevo. Así que este tipo representa una muerte
que no fue causada por pecado, sino que tiene como meta el incremento en resurrección. También debemos señalar que Eva no fue creada como una entidad separada, en una creación separada y paralela a la de Adán, sino más bien Adán durmió y Eva fue creada a partir de Adán. Este es el método que usa Dios para con la iglesia. El segundo hombre de Dios ha despertado después de haber dormido, y su iglesia se crea en él y a partir de él para que ella obtenga su vida de él y para manifestar esa vida de resurrección. Dios tiene un hijo, su unigénito, y él quiere que su hijo tenga hermanos. A partir de su posición unigénita, él llega a ser el primogénito, y en vez de ser el único hijo, Dios obtiene muchos hijos. Un grano de trigo ha muerto, y muchos granos brotarán. Una vez, el primer grano era el único grano. Ahora ha llegado a ser el primero entre muchos. El Señor Jesús dio su vida, y esa vida ha surgido en muchas otras vidas. Estas son las figuras bíblicas que hemos usado para expresar esta verdad. Ahora, en la figura de Eva, el singular reemplaza al plural. El resultado de la cruz se muestra en una sola persona, una novia para el Hijo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un sacrificio vivo. Hemos mencionado que hay un aspecto de la muerte de Cristo en Efesios 5 que es un poco diferente a lo que hemos estudiado en Romanos. Sin embargo, este aspecto es la meta de nuestro estudio de Romanos, y esta epístola nos está llevando a esa meta. Porque como veremos ahora, la redención nos lleva de nuevo al propósito original de Dios. En el capítulo 8, Pablo nos habla del Hijo como el Hijo primogénito entre muchos hijos de Dios que son guiados por el Espíritu. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí la justificación continúa hasta llegar a la gloria. Una gloria que no se expresa en uno o más individuos, sino en una pluralidad, en muchos que manifiestan la imagen de aquel uno. El objetivo de nuestra redención se establece con el amor de Cristo que tiene para con nosotros, y el cual es el tema de los últimos versículos del capítulo 8. Pero lo que se implica aquí en este capítulo 8 llega a ser algo explícito en el capítulo 12, cuyo tema es el cuerpo de Cristo. Después de los primeros 8 capítulos de Romanos que ya hemos estudiado, sigue un paréntesis en donde se habla de los tratos que tiene Dios con Israel, pero después continúa el tema de estos primeros capítulos. Así que el tema del capítulo 12 le sigue al capítulo 8 y no al 11. Podemos hacer entonces un resumen de estos capítulos. Nuestros pecados son perdonados, capítulo 5. Estamos muertos con Cristo, capítulo 6. Por naturaleza somos totalmente incapaces, capítulo 7, por lo que dependemos en el Espíritu que mora interiormente, capítulo 8. Después de esto y como resultado, somos un cuerpo en Cristo, capítulo 12. Este es el resultado lógico de todo lo que ha precedido y es la conclusión a la que nos llevan estos capítulos. Romanos 12 y los capítulos que le siguen contienen unas instrucciones muy prácticas para nuestra vida y nuestro andar.
Estas se introducen con un énfasis en la consagración. En 6:13 Pablo ha dicho: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia. Pero ahora en 12:1 el énfasis es un poco diferente. Dice: así, hermanos, os exhorto, por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Esta nueva exhortación para consagrarnos se hace llamándonos hermanos, lo que nos hace pensar en los muchos hermanos de 8:29. Este es un llamado para dar un paso de fe unidos, porque dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. Esto es algo que va más allá de lo individual, porque implica una contribución a algo más grande y completo. La presentación es individual, pero el sacrificio es corporativo y es un solo sacrificio. El servicio que se desea, que es práctico e inteligente, es un solo servicio. Nunca debemos de pensar que nuestro servicio no se necesita, porque si contribuye a el servicio, satisface a Dios. Es a través de este tipo de servicio que comprobamos cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. O en otras palabras, llevamos a cabo nuestra parte en el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Así que la exhortación que hace Pablo a cada cual que esté entre vosotros se hace a la luz de este nuevo hecho divino, a saber, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y miembros cada uno en particular, los unos de los otros. Las instrucciones prácticas que continúan después de esto se hacen sobre esta base. El vaso por el cual el Señor Jesús se puede revelar a esta generación no es individual, sino un cuerpo. Es verdad, Dios ha repartido a cada uno una medida de fe, pero si el hombre está solo y aislado, nunca puede llevar a cabo el propósito de Dios. Se requiere de un cuerpo completo para llegar a la estatura de Cristo y manifestar su gloria. Oh, que realmente podamos ver esto. Romanos 12, del 3 al 6, usa la ilustración del cuerpo humano para enseñarnos cómo dependemos unos de los otros. Los cristianos individuales no son el cuerpo, ellos son sus miembros, y en un cuerpo humano no todos los miembros tienen la misma función. La oreja no debe imaginarse que es un ojo. No importa cuánto ore, una oreja nunca va a poder ver, pero el cuerpo entero puede ver a través del ojo. Así que haciendo esta ilustración, puede ser que solo tenga el don del oído, pero puedo ver a través de los ojos que tienen el don de la vista. O tal vez puedo caminar, pero no puedo trabajar. Así que recibo ayuda de las manos. Una actitud muy común para las cosas del Señor es que solamente sé lo que sé y puedo vivir bien sin lo que no sé. Pero en Cristo, otros saben las cosas que nosotros no sabemos, y podemos conocerlas y disfrutarlas a través de ellos. Permítanme enfatizar que esto no es solamente un pensamiento bonito, es un factor vital en la vida del pueblo de Dios. No podemos vivir unos sin los otros. Por eso la comunión en la oración es tan importante. La oración corporativa introduce la ayuda del cuerpo, como se ve claramente en Mateo 18, 19 y 20. Tal vez no sea suficiente que confíe en el Señor yo solo. Debo de confiar en Él con otros. Debo de aprender a orar Padre Nuestro sobre la base de la unidad del cuerpo, porque sin la ayuda del cuerpo no puedo seguir adelante.
Esto es aún más aparente en el área del servicio. No puedo servir al Señor de manera efectiva estando solo, y Él hará todo lo posible para enseñarme esto. Él causará que las cosas lleguen a su fin, y permitirá que las puertas se cierren hasta que me dé cabezazos contra la pared y me dé cuenta de que necesito tanto la ayuda del cuerpo como la del Señor. La vida de Cristo es la vida del cuerpo, y sus dones se otorgan para hacer la obra que edifica el cuerpo. El cuerpo no es una ilustración, sino un hecho. La Biblia no dice simplemente que la iglesia es como un cuerpo, sino que es el cuerpo de Cristo. Y dice, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y miembros cada uno en particular, los unos de los otros. Todos los miembros juntos son un cuerpo, debido a que todos comparten su vida, como si Él mismo estuviera distribuido en sus miembros. Una vez estuve con un grupo de creyentes chinos que no podían entender cómo el cuerpo podía ser solo uno cuando estaba formado por individuos separados. Un domingo estaba a punto de partir el pan en la mesa del Señor y les pedí que vieran el pan cuidadosamente antes de que lo partiera. Entonces, después de que fue distribuido y de que se lo comieran, les dije que aunque el pan estaba dentro de ellos, era un pan y no muchos. El pan fue dividido, pero Cristo no está dividido, ni aun en la manera que se dividió el pan. Todavía es un espíritu en nosotros y todos nosotros somos uno en Él. Esto es lo opuesto de la condición natural del hombre. En Adán tengo la vida de Adán, pero es individual en su esencia. No hay unión, no hay comunión en el pecado. Solamente hay intereses egoístas y falta de confianza de unos con otros. Al avanzar con el Señor, me doy cuenta que no solo se debe de tratar con el problema del pecado y con mi fuerza natural, sino también con el problema adicional de mi vida individual. Esta vida es autosuficiente, pero no reconoce su necesidad ni la unidad con el cuerpo. Puede ser que haya superado el problema del pecado y de la carne, pero sigo siendo un individualista. Quiero la santidad, la victoria y dar fruto para mí mismo, pero tal actitud excluye al cuerpo y no puede satisfacer a Dios. Dios debe eliminar esto también, si no, habría un conflicto con su propósito. Dios no me culpa de ser un individuo, pero sí de ser individualista. Su problema más grande no son las divisiones externas y las denominaciones que dividen a su iglesia, sino nuestros corazones individualistas. Sí, la cruz debe de operar aquí, recordándome que en Cristo he muerto a esa vieja independiente vida que heredé de Adán, y que en resurrección no he llegado a ser solamente un creyente individual en Cristo, sino un miembro de su cuerpo. Hay una gran diferencia entre los dos. Cuando vea esto, inmediatamente dejaré la independencia y buscaré la comunión. La vida de Cristo en mí será atraída a la vida de Cristo en otros. Yo no podría seguir un camino independiente. Si no soy independiente, los celos se irían, al igual que la competencia, mi trabajo en privado, mis intereses, mis ambiciones y mis preferencias. Ya no me importaría quién hace la obra. Lo único que me importaría es que el cuerpo creciera. Dije, cuando vea esto, esta es nuestra gran necesidad, ver el cuerpo de Cristo como otro de los grandes hechos divinos. Debemos de tener una revelación celestial en nuestro espíritu de que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar a entender todo lo que significa esto, y cuando lo haga,
revolucionará nuestra vida y obra. Más que vencedores por medio de Él. Cuando consideramos la historia, solamente la vemos a partir de la caída, pero Dios la ve desde el principio. Él pensaba antes de la caída lo que se llevaría a cabo en el futuro. Él conocía todo lo referente al pecado y a la redención. Sin embargo, en su gran propósito para la iglesia, que se muestra en Génesis 2, no se ve el pecado. Es como si Dios se saltara toda la historia de la redención y viera a la iglesia en la eternidad futura con un ministerio aparte del pecado y totalmente para Dios. Este es el cuerpo de Cristo en gloria, el cual no expresa nada del hombre caído, sino solamente la imagen del Hijo del Hombre glorificado. Esta es la iglesia que satisface el corazón de Dios y que ha llegado a tener dominio. En Efesios 5 se menciona la historia de la redención, pero a través de la gracia todavía vemos el propósito eterno de Dios, como se expresa en la frase, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Pero ahora se necesita del agua de vida y del lavamiento de la palabra, a fin de preparar esta iglesia, quien fue dañada por la caída, para ser presentada al Cristo en gloria. Porque ahora hay defectos que resolver y heridas que sanar. Sin embargo, qué preciosa es la promesa y qué tan llenas de gracia son las palabras que se usan para describir a la iglesia. Que no tuviese mancha, es decir, las cicatrices del pecado, cuya historia se ha olvidado, ni arruga, es decir, señales de vejez y de tiempo perdido, pero todo se ha recobrado y es nuevo, y sin defecto, donde ni Satanás, ni los demonios, ni los hombres puedan tener una base para culparla de algo. Aquí es donde nos encontramos ahora. Esta era se está acabando, y el poder de Satanás es más fuerte que nunca. Nuestra lucha es en contra de ángeles, principados y potestades, quienes se oponen y destruyen la obra de Dios en nosotros al acusarnos de muchas cosas. Si estuviéramos solos, no podríamos contra ellos, pero la iglesia puede hacer lo que nosotros no podemos hacer solos. El pecado, la confianza en uno mismo y el individualismo fueron los toques maestros de Satanás en contra del centro del propósito de Dios en el hombre. Pero Dios los ha eliminado en la cruz. Al poner nuestra fe en lo que Él ha logrado, en el hecho de que Dios es el que justifica y que Cristo Jesús es el que murió, presentamos una defensa contra la cual las puertas del Hades no pueden prevalecer. Nosotros, su iglesia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.